Bien, mis hermanos, buenas noches todos. Vamos ahorita en la parte número 2 del Cristianismo Busca lo Sagrado, edición número 29. Antes de empezar, hoy les mandé un historial de la 1 a la 27 para que ustedes, aquellos que no tengan de alguna manera o hayan tenido acceso a una de las ediciones en Busca lo Sagrado, hoy les envié por WhatsApp un documento en la cual pueden accesar cualquiera de las 27. Están pendientes la 28 y la 29, que es el cristianismo, pero todas las anteriores, ahí se las envié en el WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes tengan pues mayor facilidad para su respectivo acceso, ¿no? Bien, entonces empezamos, mis hermanos. Obviamente que este tema del cristianismo es sumamente interesante, pero también sumamente complicado, porque la historia la escribió prácticamente el Vaticano. Tenemos autores un poquito eclécticos, independientes. Joseph Kleiner, por ejemplo, en su famoso libro de Jesús de Nazaret, excelente, vamos a llamarle investigación, ¿ya? Muy ecléctico, muy imparcial, sobre todo muy imparcial, donde se leen cosas muy interesantes de él. Pero también tenemos a Nives y a otros autores que son más bien independientes del Vaticano y lógicamente que nos ofrecen ángulos a veces nunca oídos, nunca vistos, oídos, entendidos, y eso genera pues, una problema, ¿no? Hasta de estabilidad emocional, pero teológica, ¿eh? O sea, donde trastibilla la persona y dice, oye, ¿qué Jesús no hizo esto? ¿Qué Jesús, etcétera? ¿Qué Jesús? Pues sí, hay muchas cosas que hay que entender. Yo cuando empecé inclusive desde la número 1 y 2, asomé algo, pero también en la anterior edición, en la 28, pues les dije de alguna manera que pues hay dos Jesús de Nazaret, el teológico y el histórico. El histórico, nadie lo menciona. Así, hablando con la seriedad y la tranquilidad moral, teológica del caso, pues nadie menciona a Jesús, el histórico, ¿eh? Nadie lo menciona. En cambio, el Jesús teológico, pues sí, hace como diríamos miles de toneladas de libros, ¿no? Etcétera. Pero aquí lo importante es qué sucede, quién es Jesús de Nazaret realmente y sobre todo, hermanos, con el respeto y la seriedad del caso, es qué es la historia del cristianismo, para qué nos sirve, porque si sirve y nos ayuda realmente a resolver el problema teológico, bienvenido, o lógico, bienvenido, ¿no? Porque nos va a ayudar a resolver un problema teológico. Pero si nos vamos a quedar de una manera chateando la religión o las religiones, inclusive chateando me refiero, pues llevándola ahí de una manera, vamos a llamarle nivel medio, simplemente, o sea, no se investiga, no se estudia, no se pregunta, no entra uno realmente a las entrañas de la historia, ¿ya? Y se queda uno nada más con la parte formativa teológica, que no es mala, porque recuerden que el dogma es muy importante, ¿eh? O sea, el fanatismo no. O sea, yo creo que casi todos estamos en contra del fanatismo, pero no del dogma. El dogma es muy importante. El dogma es creer en algo mientras uno lo comprueba o mientras uno le da un servicio, vamos a llamarle adecuado. Y eso es lo que queremos nosotros hacer, ¿verdad? Que para mí el cristianismo es un proceso iniciático formidable, extraordinario, o sea, casi como pocos, hablando en todas las religiones. Para mí el cristianismo es un proceso iniciático increíblemente bueno, pero, viene el pero la instrucción del cristianismo es demasiado pobre, porque realmente cuando uno oye una misa, pues son lecturas, no son malas, por supuesto, no son malas, pero no abonan a un desarrollo espiritual. Simplemente sale uno contento por el cumplimiento, más que por el aprendizaje. O sea, ya cumplí, ya estuve en misa, voy a suponer que todos los domingos, etcétera, y se siente uno bien, moralmente, y eso no hay duda, Me acuerdo de mis padres, mis tíos, etcétera, se sentían muy bien, y si no iban a misa, se sentían mal, ¿no? Bien, pero yo estoy viendo otro ángulo, un ángulo que verdaderamente si es o no funcional el cristianismo.
pero también hay que ver si esta historia está desligada, por ejemplo, del hebraísmo, desligada de otras religiones o de la misma historia inclusive, ¿no? Eso también tenemos que irlo investigando y descubriendo. Es parte de la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética, SOMEFER, ¿verdad? Dentro de nuestras investigaciones, es llegar a esos niveles de tanto de crédito como descrédito, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Que quede entendido, también, pues ya lo dijimos la vez pasada, cuando decimos historia del cristianismo primitivo, es lo que sucedió, es un término coloquial, el cristianismo no existía. Eso es histórico, no existía. No hay historiador, es más, ni el mismo Vaticano, ¿eh? No hay historia que había una religión llamada cristianismo. No. El cristianismo nace en el Concilio de Nicea, de ahí en adelante, pero también de una manera anticipada o preliminar, el cristianismo tenía unos albores religiosos, digamos 80, 120 años antes, ¿no? Que es parte de nuestra historia, es parte de nuestros comentarios, ¿sí? Entonces, pero tenemos que seguir usando historia de cristianismo primitivo para ser consonante con las cosas, ¿no? Bien, también dijimos, y hoy vamos a dedicarle un tiempo muy razonable a este señor, Saulo de Tarso, porque ese es el nombre en hebreo, ¿sí? Saulo, bueno, Saúl, se pronuncia Saúl, Saúl. Tarso es una ciudad. Antiguamente los gentilicios eran muy importantes. Tú, Saulo, ¿de dónde eres? Ah, pues yo soy de Tarso. Ah, pues tú eres Saulo de Tarso. Era muy normal eso, ¿eh? Jesús de Nazaret, otro ejemplo, ¿no? Porque pues, Nazaret es una ciudad. Bueno, antiguamente era una provincia, casi una aldea, perdón. Entonces, la ubicación regional o local, si gustan, ¿verdad? Era un nominativo para algunas personas, o un referente también, ¿no? Bien, ya posteriormente le llamaban Pablo de Tarso, y más después Pablo, nada más. Bueno, y todavía, ahora sí, más después San Pablo. Pues son los tiempos, ¿eh? Los tiempos cuentan mucho en estos casos, ¿no? Bien, entonces, esta persona, que sí conviene darle un crédito muy importante, porque no fue el que originó el cristianismo, sin duda, ¿no? Pero es una persona que la historia lo conoce como, digamos, como el detonador, vamos a llamarle así también, el detonador de la religión hebrea en aquellos momentos, porque él también lo avanzamos en la sesión anterior, la número 28, en Busca lo Sagrado, pues que él era alumno de Gamliel, nieto de Gilel, uno de los más grandes cabalistas de la historia. Pero estos rabinos, porque Saulo de Tarso no fue rabino, bueno, le califican como rabino, ¿eh? Pero un rabino no era, ¿sí? O sea, hablando ¿cómo se llama? Con la ortodoxia histórica del caso, ¿no? Pero era una persona muy pudiente, tenía muy buena calidad económica, política, civil, etcétera. Recuerden que Tarso hoy es Turquía, pues es una provincia de Turquía hoy. Pero no puedo decir que era turco, porque Turquía pues es nuevo, ¿no? Relativamente. Pero todos los ciudadanos de todas las provincias conquistadas por Roma, porque tampoco existía Italia, por Roma, adquirían la nacionalidad romana. Por lo tanto, Saulo de Tarso nace en Tarso, hoy Turquía, pero como romano, ¿eh? Con nacionalidad romana, ¿sí? Sin duda. Pero sí dentro de un seno familiar judío, ¿verdad? Esto también hay que entenderlo, pero así eran miles de ellos. O sea, no importa si eran macedonios, griegos, mientras era de la provincia romana, adquirían la nacionalidad romana. Por lo tanto, Saulo de Tarso era un romano, de familia judía, obviamente, ¿no? Bueno, este señor tuvo conflictos muy grandes porque desde la edad de 20, 22 años, no se sabe precisar. Bueno, él nace entre el año 6, 8, para otros 10 y para otros el año 15 después de Jesús. O sea, supongamos que haya sido el año 10, pues a los 23 años, hagan de cuenta de la edad de Saulo de Tarso, Jesús es crucificado. En el entendido, históricamente hablando, en el entendido que Saulo de Tarso no conoció a Jesús, ni lo refirió en ninguno de sus libros.
Eso es lo curioso. Él no dice Jesús de Nazaret me dijo, le dije, lo vi, o me dijo Pedro, o me dijo, no sé si Marcos o su discípulo, vamos a llamarle oficial o principal, que es Lucas. Es igual, ¿verdad? Siempre hacían referencias por otras personas, pero ellos no lo conocían. Entonces, Saulo de Tarso se mete en un problema muy serio porque esto es una tesis mía, ¿eh? O sea, no está escrito en ningún libro. Bueno, me la ofreció uno de mis maestros, ¿verdad? Y yo la adapté porque apoyo esta tesis, se las voy a mencionar. Saulo de Tarso conoce un personaje muy importante, ¿verdad? Es Simón Pedro, el hoy Simón Pedro, que se llamaba Cefas, y para mí él era un inmortal. Ahora, ¿por qué esta tesis? Porque esta tesis no sustentada, o sea, no hay testimonios, no tengo testimonios, pero ¿por qué? Porque a partir de Saulo de Tarso, él propone al Sanedrín una resurrección. Esta resurrección, hermanos, sí se estilaba de una manera esporádica, rala y rara también en la escuela de Alejandría, porque Filón de Alejandría, que ya en la anterior edición de Busca lo Sagrado ya lo mencionamos, él traía también la resurrección como un factor importante. Pero hago un paréntesis muy importante, muy importante. El Mesías o el Mesías de los judíos en aquella época, ya inclusive hoy, según la Torá, según Moisés, va a venir un Mesías a salvar al mundo. Moisés, estamos hablando de 1230, 1240 años antes de Jesús. Entonces, pues el Mesías no venía, ni ha venido. Y entonces se descubre, eso sí es muy difícil sustentarlo, si fue Gilel o su nieto Gamliel o Filón de Alejandría, o en la misma escuela de Alejandría puede ser también. No hay vestigios que Saulo de Tarso haya visitado Alejandría, al menos como discípulo. No hay historia, ¿no? Porque la historia de Saulo de Tarso parece que sí está bien sustentada. Bastantes testimonios hay de ello, ¿no? Pero no existe esta posibilidad de dónde aprendió o dónde adoptó la doctrina Saulo de Tarso de la resurrección, porque los judíos no tienen una resurrección en la Torá ni en la Tanaj, en toda la Biblia. Bueno, pues entonces empieza Saulo de Tarso a generar dentro de la misma religión hebrea. Él jamás en toda la historia, y no hay historiador que lo desmienta, pero en toda la historia de Saulo de Tarso jamás quiso hacer otra religión, ni lo intentó. Eso también es, créanme que es muy importante. Claro, muchos historiadores auspiciados por el Vaticano, pues obviamente que sí, ¿verdad? Dicen lo contrario. Pero bueno, estamos hablando de historia verdadera, una historia humana, ¿no? De escuelas, de universidades, de testimonios, etcétera, ¿no? Entonces, en la tesis de ellos, porque ya no sabemos de quién fue, pero él es el protagonista de esta tesis, decía pues, que el Mesías no iba a venir, no iba a expresarse, vamos a llamarle en esa época, ¿verdad? Porque el Mesías está dentro de nosotros. Esto sí es de la escuela de Alejandría. Esto sí lo podemos ver con Filón de Alejandría y con otros autores, quiero decir, filósofos de Alejandría, donde sí se estilaba esta tesis, que realmente nosotros tenemos una especie de información interna, como los gnósticos, que también hoy los vamos a tocar. Los gnósticos del Mar Muerto eran judíos y ellos sí creían en la resurrección. ¿Quién se los dijo? Pues igual, no hay testimonio, no hay historia, pero pues, eran judíos muy apartados, casi ermitaños, no ermitaños de cuevas, pero sí ermitaños que vivían a un lado del Mar Muerto, en las orillas, y pues tenían esa tesis, ¿no? Los gnósticos. Ahorita lo vamos a tocar más adelante. Pero entonces Saulo de Tarso empezó a pregonar, ¿verdad? Dentro del judaísmo. Gamliel era nieto de Gilel, pero era un rabino con un nivel increíble como rabino, muy respetado, etcétera, pero no coincidía mucho con sacerdotes del momento, se llaman sumos sacerdotes del momento, que es
Anás y Caifás. No la llevaban bien por las tesis, las tesis teológicas, no por otra razón. Bueno, al menos la historia no la cuenta de manera diferente. Había cierta controversia y Gamliel, por su historia, por su estirpe familiar genealógica, no era rebelde dentro del rabinato, no era rebelde, era más o menos obediente, pero pertenecía a la casta rabínica no pro Roma, no estaba de acuerdo con Roma. ¿Sí? En cambio, el Sanedrín sí estaba de acuerdo con Roma. Entonces, el Sanedrín existía y de alguna manera se les permitió desde antes, como se les dice de los macabeos, se les permitió profesar la religión con cierto grado de libertad. Inclusive nada más allí en Jerusalén, ahí nada más se podía profesar en el Sanedrín, pues era una de las restricciones romanas que le decían, que les hacían a los hebreos, en este caso, perdón, a los rabinos, porque también los romanos pues tenían sus límites, ¿no? O sea, de no darles mucha libertad, porque sabían muy bien que de los hebreos pues eran luchones, eran muy disciplinados, muy organizados y tenían dinero, tenían cierta capacidad, cierto control financiero oculto, ¿no? Además, recuerden que eso ayudaron a los romanos a sacar a los griegos, o sea, a los macedonios, ¿no? A las castas helénicas que se llamaron. También había mucha gratitud de los romanos por parte de los hebreos. Entonces les dieron la libertad de profesar y efectivamente profesaban ese rabinato, que es el que menciona en la Biblia, por cierto, de Caifás y Anás, de sumos sacerdotes, estos eran pro Roma. Y Gamliel, ya Gilel ya no vivía, pero Gamliel, su nieto, traía todavía esa carga familiar de que no estaban de acuerdo con Roma. No estaban de acuerdo, bueno, pero pues vivían ahí, y de alguna manera también todas sus circunstancias, tanto religiosas como sociales y civiles, pues obedecían la ley, ¿no? Pero eso sí, todo en griego y en latín, ¿sí? También se usaba mucho el latín, pero el griego era el idioma elitista, o sea, wow, ¿no? El idioma elitista era el griego, ¿sí? Se escribía en griego, se hablaba en griego, los romanos hablaban muy bien el griego, obviamente, y el latín, sin duda. Entonces sucede que choca muy fuerte Saulo de Tarso porque discute en el Sanedrín. Él tenía cierto nivel o grado de libertad, entraba y salía, no tenía ningún problema. Dicen que era un conspirador del rabinato, que estaba en contra de los rabinos. Es histórico, ¿eh? Eso hay testimonios de ello, ¿no? Pero de todas maneras había cierto nivel de entendimiento. Pero tomamos algunas de sus confrontaciones teológicas, pues él proponía que el Mesías viene en la Torá, el Mesías, vamos a llamarle mosaico, o sea, de Moisés, pues no iba a expresarse, no iba a salir, no iba a venir. Obviamente eso le generó muchos problemas muy serios, no porque negaba al Mesías, sino que él postulaba que ese Mesías, como estaba planteado, como estaba enseñado, no iba a salir. Bueno, decían que no iba a venir, ¿no? Es lo mismo. Él proponía, igual que los gnósticos, y ahí los tenían cerquita, ¿eh? Estamos hablando menos de 180 kilómetros, los tenían cerquita los gnósticos, y lógicamente en Alejandría había de alguna manera sabios, o vamos a llamarle teólogos, que también decían que el Mesías, esa fuerza divina que se pregonaba, era interna y que había que expresarla. Esa es la resurrección. Entonces es un cambio nada más. No querían otra religión. Eso sí, pero créanme, es vital. Esto el Vaticano no lo quiere mover porque, como Saulo de Tarso no hizo el cristianismo, es quitarle los cimientos a un edificio, ¿no? Entonces, pues se reservan también, históricamente, se reservan mucho a no generar una historia diferente a la planteada, ¿no? Pero bueno, pero lo que yo estoy diciendo, lo dicen los historiadores, ¿eh? No creo que nada más yo lo digo, no. Hay historiadores como este de Joseph Kleiner, ¿no? Una persona extremadamente abusada en la teología. La cuestión es de que Saulo de Tarso choca fuerte, ¿verdad? Diciendo de que el Mesías hay que resurreccionarlo. Y empezó a meterse en un cambio muy importante, porque en esa época, recuerden que todos los macedonios, los griegos, los romanos, los de Alejandría,
¿sí? Y lógicamente toda esa Asia Menor, etcétera, pues era una revoltura tremenda de razas y también de, no tanto religiones, pero sí vamos a llamarle, de modelos iniciáticos. Entonces, lo que él proponía también era que todos los gentiles, llámese gentiles, a aquellas personas no judías que renunciaban a la idolatría del momento, porque había mucha idolatría. La misma mitología griega y la romana también generaban muchos mitos e ídolos, bueno, creo que hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, como historia, ¿verdad? Pero en aquellos momentos eran adoraciones a ciertas figuras, que por cierto, muy bien hechas, ¿no? Dentro de la cultura griega y romana, pues sabemos que hay un arte y tanto de escultura como de pinturas increíbles, ¿no? Pero la idolatría era un problema muy serio, predominaba la idolatría, porque el hebraísmo era extremadamente pobre, era silenciado de una manera inteligente, les permitían que profesaran la religión, pero en sinagoga. No podían ir a plazas, no podían ir a varios lugares, etcétera. Estaba prohibido, pero en la sinagoga sí. O sea, había restricciones. Entonces, el hebraísmo era silencioso, sí existía, sin duda, y la mitología griega era muy amplia, se prestaba mucho en ese momento, y sobre todo la romana, que predominaba bélicamente de todas esas regiones. Bien, ya había pasado los Ptolomeos, los Alejandro Magno, ya estamos hablando ya en la época, vamos a llamar 0 al 100 más o menos. Entonces, Saulo de Tarso les proponía en el Sanedrín que los gentiles no obligarlos a varias cosas. Por ejemplo, la circuncisión, una de ellas. Otra, comer sangre de animal muerto en el sentido no ritual, me explico, o sea, convencional, no ritual, ya sea casado, con Z, ¿eh? O bien también de animal ahogado, tampoco estaba prohibido. Y esos eran prácticamente los principales propósitos de Saulo de Tarso. Lo proponía. Evidentemente chocó todo esto. O sea, el rabinato del momento ya no lo aceptó. Yo tengo una tesis, bueno, también la he leído a Joseph Kleiner y otras personas, donde Saulo de Tarso, lo que le sucedió a Saulo de Tarso del rabinato, es lo que está escrito por Lucas, que le pasó a Jesús cuando entró a la Torre Antonia, que también le llaman Bella Antonia, pero es la Torre Antonia. ¿Qué fue lo que le sucedió a Jesús? Bueno, eso que le sucedió a Jesús era Saulo de Tarso, no era Jesús, era Saulo de Tarso, pero lo tuvieron que transponer en otro personaje llamado Jesús, pues para darle un curso muy inteligente, tan inteligente que miren dónde está ahorita el cristianismo, ¿verdad? Y entonces Saulo de Tarso no se venció ni se convenció. Huyó, pero con inteligencia, ¿eh? No huyó de una manera cobarde, no, simplemente dijo, yo aquí, en el foco judaico de Jerusalén y estas regiones, yo no voy, no, yo no puedo hacer nada. Ahí estaban los dos tipos de rabinatos, el pro y en contra de Roma. Entonces decide salir, dice, yo mejor voy a enseñar fuera de aquí. Eso fue todo lo que hizo. Sale de ahí y hace sus famosos 3 viajes. Pero viene lo curioso, hermanos. Fíjense, esto es muy importante. En ninguno de sus viajes, o sea, lo que hice aquí, los Hechos de los Apóstoles, o toda la literatura que él escribió, porque era un escritor muy, muy bueno, pues tenía lógicamente muy buenos niveles, ¿no? Él era un fariseo, era lo que hoy llamamos como un sacerdote, ¿no? Era un fariseo que enseñaba la Septuaginta, que era la Biblia hebrea. No existía, no le podemos decir Antiguo Testamento porque no es correcto, no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se hizo 325 años después de la muerte de Jesús, entonces no podemos hablar de 2 testamentos. La Septuaginta simplemente era todo el escribillo literario de la religión judía, que por cierto era un problema, porque había muchos cambios, muchos problemas, los dominios, en fin, también había belicosidad dentro del judaísmo, ¿sí? Bien, en sus primeros años, no se sabe bien la edad, pero dicen que entre 20 y 22 años, se pone en manos de Gamaliel.
que también era un fariseo, pero Saulo de Tarso se declara muy claramente, se decía con su puño y letra que era de la tribu de Benjamín y que realmente que fue educado en Jerusalén, instruido a los pies del famoso rabino Gamliel. Y eso sí es histórico, eso no hay problema. Pero ¿qué aprendió con Gamliel? Ciertos sesgos dentro de la instrucción religiosa hebrea, olvídense del cristianismo, o sea, no existía, me explico. Entonces, dentro de la religión hebrea, empezó a entender que efectivamente el Mesías no iba a aparecer, pero era una fuente discreta, reservada, muy reservada, ¿por qué? Pues a guisa de muerte, o al menos de presidio, o algo podía suceder y eran muy conservadores, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue de que Saulo de Tarso tuvo que salir. Él dijo, yo me salgo, pero aquí viene un asunto importante. Saulo de Tarso tenía que pronunciar la palabra griega Cresto. Esto también lo expliqué en la sesión anterior. La palabra Cresto, en aquellos momentos y hoy, significa ungido en griego, ¿eh? En griego. Él era un griego, ¿eh? Digo, perdón, él hablaba el idioma griego, él era un romano, pero hablaba el idioma griego, no hablaba en hebreo, ¿no? Y menos en arameo. Bueno, el arameo era el idioma coloquial o convencional, ya el hebreo era más elitista dentro del arameo, ¿no? Muchos creen que es al revés. Lo importante es que Saulo de Tarso empieza a viajar este nuevo modelo de enseñanza, pero eso sí, estrictamente en la Tanaj, estrictamente sobre todo en la Torah. Él no se salía de la Torah. Era un sacerdote, no era un rabino, pero era una persona muy inteligente, muy preparada, pero nada más simplemente sale para darle una interpretación diferente al Mesías hebreo o judío en este caso, ¿no? El judío viene desde el año 170, por ahí creo que se pronuncia por primera vez la palabra judío. Es de la tribu de Judea, por eso, que es la que prevaleció hasta la fecha. Entonces, él empieza a enseñar una manera diferente dentro de la misma religión. Nunca, no hay historiador que diga que él pretendió cambiar la religión hebrea. No, nunca. Lo que él pretendió es interpretarla diferente, pero no toda la historia hebrea, o sea, lo que podríamos llamar la Tanaj, que es la que predominaba, ¿no? Porque la Septuaginta, casi 300 años antes de Jesús, se empezó a compilar con Jeremías y Esdras. Digo, no estamos hablando de toda la Tanaj, o sea, la Biblia, no, nada más estamos hablando de la Torah. Empezaron a darle una interpretación diferente, ¿verdad? ¿Pero a quiénes? A los gentiles. Porque cuando Saulo de Tarso, a veces lo acompañaba Lucas, Pedro una vez lo acompañó, pero se regresó, se retiró. No sabemos por qué, pero lo cuenta la historia, que a los pocos días de camino se regresó. Bueno, pero aquí resulta que en todas estas enseñanzas eran para los gentiles, o sea que su capital función era convertir a, ahorita voy a llamarle idólatras de varias razas, ¿eh? Los convertía en un judaísmo, pero cuyo nominativo era gentiles. Eran gentiles dentro del judaísmo. O sea, no eran de raza judía, eran otras razas, y varias, ¿eh? Varias razas, diversas, pero ya un converso tenía el derecho, ¿ya?, de profesar la religión, pero no podían entrar a la sinagoga, no podían, tampoco las mujeres, ¿no? No podían entrar, yo creo que ni hoy, bueno, hoy sí entran, pero a cierto, como si dice, cierto lugar de penetración, después ya no pueden entrar más. Pero bueno, a lo que voy es de que estos gentiles no podían entrar a la iglesia, pero era una información judía sesgada, inclusive hoy mismo está sesgada a la ortodoxia mosaica, sesgada porque empezaban a hablar de una resurrección, a hablar de un Mesías interno, que por cierto, usando también a Joseph Kleiner, y había otros también, Annie Besant, me gusta mucho cuando hace el cristianismo, ¿verdad? Muy bonito, ¿cómo se dice? Una lucidez increíble, una imaginación impresionante, donde
hablan de que efectivamente estaban hablando de lo mismo, del mismo Mesías, excepto que no era el judío, decía que era un Mesías doliente, bueno, perdón, corrijo, es decir, estos autores que acabo de mencionar y otros, yo incluyéndome, decimos que el Mesías de los judíos es doliente y el Mesías de esta nueva modalidad judía, no cristiana, judía, era el Mesías viviente, porque vivía dentro de nosotros. Esa era la tesis. Los gnósticos lo tenían, ¿eh? O sea, no es nuevo esto, ¿eh? Los gnósticos antes de Saulo de Tarso, estamos hablando tal vez 150 años o más, un poquito más antes de la era cristiana, los gnósticos ya tenían en sus grupos el concepto de la resurrección, ¿sí? Eran vegetarianos, en fin, bueno, al rato lo vamos a abordar. A lo que voy, entonces, es de que empieza a hacer una sumatoria impresionante en sus 3 viajes, de más de 3.500 kilómetros los 3 viajes, para otros 4.000, era a pie, todos sus viajes a propósito, ¿no? Pero era necesario porque se quedaba en los pueblos en diversos días, hasta que dejaba un asentamiento teológico, filosófico, y así sucesivamente. Entonces fue sembrando en esa región, vamos a llamarle de Asia Menor, preferentemente, fue sembrando y sembrando y fue creciendo mucho, mucho fue creciendo, sobre todo en las islas es donde mejor le iba. Estas islas griegas, Éfeso, Peloponeso, todos ellos, Atira, en fin. Empezó él a dejar unos asentamientos muy fuertes religiosos, pero muy fuertes, de tal manera que él hablaba que el Mesías viviente era un ungido, o sea, llámese en griego Cresto, un Cresto. Entonces ya empezaban a hablar de que el Mesías era un Cresto. Insisto, hermanos, muy importante, no era Cristo, era un Cresto, porque en griego Cresto es ungido. Es como si yo les dijera ahorita, va a venir un ungido. Está bien el ungido. Va a haber un ungido y viene un ungido, o va a venir un ungido. ¿Sí? Bueno, pero en griego se llama Cresto. Entonces, esa era la tesis de Saulo de Tarso, que el Cristo era viviente y está dentro de nosotros. Para esto, en la sesión anterior les dije que Filón de Alejandría, a la par prácticamente, estamos hablando del año 40, 50 después de Jesús, ¿verdad? Llega a esa región de Jerusalén, de Judea, y resulta que él también traía esta tesis. Por eso le digo que hay que juntar bien esto, ¿no? O sea, en la escuela de Alejandría se manejaba la resurrección también, y también de un Dios viviente, ¿sí? Eso ya estaba sobreseído, ¿no? Pero como en aquellos momentos había prohibiciones, había problemas, entonces había un silencio muy especial respecto a este tipo de sesgo religioso. No obstante, Saulo de Tarso, con un valor impresionante, porque puso su vida muchas veces en juego, lo decía en voz alta, lo enseñaba a voz populi, hasta manejaba multitudes, etcétera, y lógicamente generó un problema, pero no a Roma, se lo generó a los rabinatos, a la élite rabínica del momento, que generó un problema muy fuerte, porque la sumatoria de Saulo de Tarso era muy grande. Pero nunca enseñó desobedecer la religión judía. Él era un fariseo, él era un sacerdote dentro del judaísmo, perdón, pero sí buscaba la manera que los gentiles, porque a un judío no lo podía convertir, no, bueno, un judío no se puede convertir, lógicamente, porque el judío tiene su propia religión, imposible que haya conversos, ¿no? No, aquí eran idólatras, se convertían al judaísmo, ¿no? Entonces, estos gentiles, sus conversos, aceptaban muy bien esta nueva tesis por una razón obvia. Los rabinos, hasta hoy creo con el respeto del caso, muy celosos de su religión, no enseñaban su religión, sino eran rabinos varones mayores de 40 años, normalmente. Bueno, pues entonces todos los idólatras ni idea tenían de la religión judía, ni idea. Bueno, sabía que existían, de todas maneras hablaban griego, eran ciudadanos romanos, la religión era súper secreta, perdón, discreta, súper discreta, hacían sus grupos, sus festividades, pero de una manera muy discreta. Entonces el mundo no se da cuenta de la religión judía prácticamente, ¿no? Excepto siendo judío.
Pues estos señores, estos gentiles, ya conversos, les gustaba mucho porque ya podían arrimarse a los judíos, porque se autorizaba que se podía tener amistad, se podía tener comunicación, inclusive hasta negocios, ¿sí? Etcétera. No se podían casar con las castas judías, pero sí podían profesar la religión, etcétera, sin entrar a las sinagogas. Ojo, sin entrar a la... Había dos que tres sinagogas, pues la Jerusalén era la principal. En Constantinopla, bueno, hoy Constantinopla, pues había una, ¿no? Obviamente, una muy grande que, por cierto, ahí es parte donde se hizo el cambio que se llama del concilio de Nicea, es Constantinopla. Bien, ¿qué fue lo que sucedió? Pues generó una preocupación muy grande, ¿no? Entonces empiezan a perseguir a Pablo. ¿Quiénes? Pues los rabinos, los judíos. ¿Por qué digo que empezó a perseguir a Pablo? Y también, bueno, a Saulo, ¿verdad? Porque Pablo fue mucho después el nombre de Pablo. A Saulo de Tarso y también a ciertos seguidores de Saulo de Tarso. Cuando leemos aquí Saulo, Pablo, perseguidor de cristianos, fue lo contrario, hermanos. A él lo estaban persiguiendo, a sus seguidores los estaban persiguiendo, porque estaban generando pues, una discordia, generando una preocupación muy grande, obviamente, ¿verdad? En esto. Entonces viene esta cosa inventada que se llama la conversión de Pablo, así le llaman, ¿verdad? ¿Por qué está inventada? Porque no existió. Esto se hizo después, se hizo después del concilio de Nicea, ¿no? Alguien lo incrusta y lo hace, ¿no? Pero como el Vaticano de alguna manera tiene suficiente fuerza y lo incrusta en Lucas, que era el discípulo obviamente, en lo que se llama Hechos de los Apóstoles. Entonces, ahí lo incrustan, ¿verdad? Esto no existió. Saulo de Tarso, con su puño y letra de todo lo que escribió, ahorita vamos a ver todo lo que escribió, jamás mencionó este evento. Entonces, se le endilgaron, como se dice, ¿no? No estoy en contra, que quede claro, porque para mí este proceso es iniciático. Camino a Damasco, no nada más él, Christian Rosenkreuz, camino a Damasco. Varios camino a Damasco se han iniciado, pero ojo, Damasco tiene una interpretación, no es un acróstico, es una composición mística muy importante porque dame sangre en hebreo y yaz tiene que ver con Aleph, el uno, ¿sí? Y con es el lugar del uno de la sangre. Entonces, ahí tiene una metáfora muy bonita, pero no quisiera desviarme porque estoy hablando de historia, ya hablaremos de su semántica, ¿no? Pero aquí lo importante es de que le indilgan a Saulo de Tarso esta famosa caída del caballo, que está aquí, miren, y entonces pierde el conocimiento y dentro de esta, vamos a llamarle, postura de mareo o del golpe provocado por el golpe, etcétera, pues lógicamente se le dice que él le escuchó una voz donde dice, ¿por qué me persigues? Y entonces dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto, insisto, está inventado. No es inventado, sobrepuesto, ¿no? Está sobrepuesto. Bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Oye, por cierto, hay unos historiadores que dicen que es una ironía, pero por si lo leen, ¿verdad? Unos historiadores dicen que no se cayó del caballo, que era epiléptico, porque hay por ahí una faceta de una historia donde convulsionó como si fuera, para algunos era éxtasis y para otros era epilepsia, ¿no? Y entonces dicen que esta caída fue de epilepsia, ¿no? Pero es irónica, ¿no? A mí no, se lo digo estrictamente con ese sentido irónico, ¿no? Pero no, hay que extirparlo, eso no vale la pena trabajar con eso, ¿no? Porque aquí lo importante es posible tener esta comunicación, vamos a llamarle, no escatológica, de ninguna manera, pero sí divina, vamos a llamarlo, o angelical. Esta comunicación angelical, ¿es posible? Claro que es posible. Entonces, a mí me gustaría mejor ir bajo esa base, ¿no? Una comunicación con estas fuentes divinas internas, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues aquí está lo que acabo de decirles, ¿verdad? Pero, insisto, es algo muy importante para el Vaticano insistir en este evento porque da una enseñanza subliminal muy importante de lo que es la conversión.
Entonces, de ahí en adelante empieza su ministerio, porque ese es el crédito que le dan. Pero, hermanos, no hay historiador, créanmelo, no hay historiador que diga que Saulo de Tarso empezó a hablar del cristianismo o de un Cristo. Hablaba de un ungido, eso sin duda, ¿eh? Hablaba de un ungido y pronunciaba el nombre de Cristo. ¿Sí? Esto también lo estoy repitiendo muchas veces, yo lo sé, pero la idea es ver este maremándum de confusiones y de historiadores, unos buscando la verdad y otros pagados por una verdad vaticana, pues es una confusión tremenda de toda la historia cristiana. Es muy complicado, ahora sí, discernir cuál es la buena y cuál es la mala, ¿no? Continuemos siempre con la intención de ver sus mensajes más que de su veracidad. Y esta región que vemos aquí, de toda esta región, aquí está Grecia, de todo esto, las islas, etcétera, aquí pues, fueron sus viajes, ¿no? Aquí está un viaje, aquí está el otro, son 3 en total, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es el ministerio de en estos 3 viajes? Aquí se pueden leer, primer viaje, desde Atalia, el puerto donde llegó desde Chipre, hasta Derbe, ida, vuelta, 1000 kilómetros. Tardó 1926 kilómetros y el último 1150 de ida, pero hay que reconocer pues, que tiene que regresar. Entonces, como 4000 kilómetros, ¿no? Siempre enseñando a gentiles porque no podía con los judíos, porque un judío estaba fanáticamente, en el buen sentido de la palabra, definido, y cuando empezó a escuchar de que el Mesías, que resurrección, prohibir la circuncisión, no, pues le cerraban la puerta, ¿eh? Así le cerraban la puerta a Saulo de Tarso y a sus seguidores, porque no comulgaban cualquier cosa, todavía a la fecha, cualquier cosa fuera de la Tanaj, se cierra, ¿no? Completamente. No estoy diciendo que estén bien o que estén mal, simplemente las actitudes, ¿no? Bien, pero así hace rato les dije, en ninguno de sus viajes enseñaba realmente nada de los evangelios. Enseñaba simplemente la nueva forma de interpretar la religión judía, no una nueva religión. Eso olvídenlo, por favor. Esto es histórico, ¿eh? O sea, no había una nueva religión. No, era la misma religión judía, pero interpretada de otra manera. Soy muy insistente, pero es importante eso. Llega el momento en que también no existió el concilio de Jerusalén, no existió, hablando históricamente, pero lo que sí existió es que Saulo de Tarso y Pedro, que era Cefas, de ahí viene la piedra de los filósofos, de Pedro, Petra, piedra, esa es la base de la iglesia, de mi iglesia, como decía Jesús, pero tiene un sesgo ahí muy bonito, pero ojalá que en otro momento le demos mayor amplitud. Pero se juntan ellos dos. Esto sí es histórico, ¿eh? Este es Santiago el Justo, es una pintura vieja, pero este sí existió, este personaje. Y este concilio de Jerusalén fue en el año 50, que para otros en el 49, pero igual no vamos como dice, a pelearnos por un año o dos, ¿no? Simplemente hay una reunión entre esta parte, vamos a llamarle, separada o sesgada, mejor dicho, porque no están separados sino sesgados, de los judíos, y empiezan a generar un parteaguas. Aquí sí ya se definen, ya tenía Saulo de Tarso, Pedro y todo, ya tenían de alguna manera mucha experiencia, ya estamos hablando del año 50, ya tenían más cerca de 17 años que había pasado teológicamente la crucifixión de Jesús, pero se quedaron ellos convencidos de que este sesgo de la religión judía tenía que seguir esperando resurreccionar al Cristo, al ungido, ¿sí? Ese era el foco principal de ellos, o sea, de resurreccionar al Cristo. O sea, como ahorita, ¿no? En Mateo 28:20, que lo digo muchas veces, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hasta ahí mismo estamos diciendo que está dentro de nosotros, ¿no? O sea, no hay negación dentro de los evangelios. El problema es la instrucción, que está también muy sesgada. Bueno, entonces, en este concilio de Jerusalén en el año 50, ¿no? Tiene que ver con la quintesencia para algunos, etcétera, pero en fin, se toman decisiones. Estas decisiones son
darle una fuerza singular a esta nueva modalidad interpretativa de la religión judía. Y es donde ya empieza el sínodo rabínico de Jerusalén, ¿ya? Bueno, y de varios lugares, pusieron de acuerdo, ya a parar esto a como diera lugar. A como diera lugar, había que parar esto. Entonces empezaron a perseguirlos, pues a todos los, vamos a llamarles seguidores. De ahí viene la diatriba esta de que no hay apóstol que haya muerto por vejez, excepto uno, que ahorita lo vamos a ampliar, ¿no? Todos los apóstoles, hermanos, todos murieron de una manera complicada, de una manera violenta, todos, menos uno, que es Juan el Evangelista, pero todos murieron. Mismo Saulo de Tarso murió decapitado, por cierto, murió decapitado, pero también recibió sus azotes. Él mismo lo escribe, que lo azotaban, ¿no? Porque pues había rabinos que se ofendían con esta nueva modalidad interpretativa de la religión y pues, lo perseguían, lo golpeaban. Sufrió. Saulo de Tarso sufrió en estas enseñanzas, pero logró algo muy bonito. Dejó las bases de una interpretación diferente a la religión hebrea. Es la resurrección, ¿verdad? Y prohibir la circuncisión. Este punto, hermanos, es extremadamente complicado. Yo estoy seguro que es, pero muy complicado, porque la circuncisión, de una manera, vamos a llamarle serenamente filosófica, ¿cuál es la diferencia de una persona circuncisa o incircunciso? Como decía Saulo de Tarso. Ojalá fueses incircunciso de mente y no de cuerpo, porque la circuncisión para Pablo, bueno, para muchos de nosotros también, es improcedente, simplemente es improcedente, ¿no? Bueno, pero también respetamos, eso sí, respetamos la religión judía y si quieren seguir practicando la circuncisión, pues que la sigan practicando. Yo no estoy en contra, pero no estoy de acuerdo, simplemente. No es necesario. Pero bueno, aquí lo importante entonces está en que, pues aquí está Pedro y aquí está Pablo. Pablo murió cerca de los 70 años, ¿eh? No sabemos con exactitud, también para variar, porque su nacimiento también es muy complicado. Igualmente el de Pedro, no sabemos su nacimiento y en la forma que murió también, que fue crucificado al revés, que tiene su metáfora, ¿eh? Ojo, porque no, históricamente no existió. O sea, el evento, me refiero al evento. Pero estos dos personajes eran líderes dentro del grupo que comandaba esta nueva modalidad interpretativa de la religión judía. Nada más que Pedro ya era una persona extremadamente respetada porque tenía algo que le hacía en sus congéneres, sus compañeros, les hacía prevalecer muchas cosas, ¿no? Y Saulo de Tarso realmente pues, tuvo que salir porque su misión era convertir idólatras, vamos a decirlo así, ¿verdad? Convertir idólatras en sus viajes, y pues se ausentaba mucho de la, vamos a llamarle de Jerusalén y esas partes que se llama todo el Jordán, desde Judea hasta el Mar Muerto, que es como está ahorita el Jordán, bueno, estuvo antes, hoy el Jordán. Entonces, Pedro se quedó simplemente ¿cómo se dice?, a enseñar lo que él nos convenía, ¿no? Vean cosas curiosas que a veces no sabe uno porque no estudia o no investiga o no va a conferencias o algo parecido. Por ejemplo, miren, en el año 51, o sea, después del Concilio de Jerusalén, insisto, no fue un concilio porque no hubo convocación, pero sí se juntaron ellos y tomaron esta decisión ya platicada, ¿no? Dice, Pablo redactó la primera epístola a los tesalonicenses, el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Al año siguiente volvió a Antioquía. O sea, esto sí es cierto, esto es historia porque existe, ¿no? Está en papiro, por cierto. O sea, Pablo fue el primero que escribió con puño y letra esto, pero no menciona a Jesús, para nada, ¿eh? Lo que trato de decir es que el Cristo no es el Cristo, ¿sí? Pero vamos a llegar a un momento cuando dejan de hablar de Cristo y de ahí en adelante empiezan a hablar de Cristo. Eso sí, vamos a llegar a ese momento, ¿sí? Más que estamos hablando en el año 280, 290, ¿no? Mucho después, ¿eh? Mucho después. Bien, vamos a terminar esto porque tenemos que avanzar. Esto es larguísimo, ¿no?
pero tiene su importancia, ¿no? Entonces, ellos muy respetuosos también del rabinato, porque pues, estaban perseguidos, había problemas, y como el rabinato de Jerusalén no estaba de acuerdo con Roma, en el buen sentido de la palabra, compraban la voluntad romana y empezaban a perseguir a estas personas a guisa de rebeldes, a guisa de contrarios a la ley romana, y mentiras y medias, ¿no? Pero eso sí, a perseguirlos y a matarlos. Por eso todos los apóstoles murieron de una manera violenta, eran perseguidos. Y bueno, todo eso, ya hablando de la historia futura, pues les favoreció, ¿no? Pero qué curioso, lo lógico es que se debieron haber salvado, porque eran personas muy aguzadas, muy inteligentes, pero lo que pasa es que estaban en un partido equivocado, partido religioso, ¿eh? Estaban en este sesgo interpretativo judaico, pues muy peligroso para los judíos, porque generaban mucha inquietud, muchos problemas, ¿no? Y como dije hace rato, Juan el Evangelista sí fue torturado, lo meten a un perol de aceite hirviendo y no le pasó nada, y dicen que vivió 100 años para algunos y para otros un poco más de 100 años, pero no se conoce su muerte. Ojo, no se conoce su muerte y tampoco es testificada ni por Roma. La muerte del único que no testifica o de alguna manera califica es Juan el Evangelista. Bien, aquí tenemos a Ignacio de Antioquía. Hay que citarlo. Dice, porque él fue el primero que señaló el martirio de Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 12, escrita probablemente en la primera década del siglo II. O sea, estamos hablando del año ciento y tantos. Respecto a la fecha, existe una tradición de su muerte en la misma época que Pedro, año 64, o un poco más tarde, 67, con todo el mandato de Nerón se extendió entre los años 54 y 68. Y la mayoría de los autores modernos tienden a señalar que la muerte del apóstol se produjo antes de lo apuntado por Eusebio de Cesarea, más precisamente en el año 58, o a lo sumo, a principios de la década del 60. Igual, esto no lo voy a leer por los tiempos, ¿verdad? Pero Eusebio Cesarea dice algo. Tertuliano también dice otra cosa. Dionisio de Corinto dice otra cosa. Lactancio dice otra cosa. San Jerónimo, aunque sea 392 años después de Cristo, fíjate lo que dijo. Pablo fue decapitado en el 14º año de Nerón y fue enterrado en la Vía Ostia en Roma. Bueno, pero en el año 392 ya había pasado el concilio de Nicea, 325. ¿Quién se lo dijo a San Jerónimo? Pues ya el concilio de Nicea ya había acuerdos. Tienen que ser respetados, ahora sí, a cualquier precio, ¿no? Entonces, repetían y repetían y repetían, pero también hubo muchas modificaciones que en las próximas videoconferencias se las voy a ir diciendo. ¿Quién modificó? Por ejemplo, Irineo de Lyon hizo unas modificaciones impresionantes, bonitas, muy interesantes. En fin, muchos hicieron cambios, ¿no? Ya para avanzar, sepultura y culto, pues ya casi todos la conocemos. Se le ha adjudicado el apóstol de alguna manera sustituyendo a Judas Iscariote, porque Judas Iscariote era un apóstol. Entonces, debido a lo que sucedió, que ya todos conocemos, ya entonces faltaba un sustituto apóstol, que por cierto, Pedro hace una suerte me refiero, un acuerdo con los demás apóstoles para sustituirlos, y ellos designaron a Matías. Pero ya el Vaticano posteriormente, no me acuerdo en qué concilio, ponen a Pablo como apóstol. No fue un apóstol, y menos del cristianismo, porque pues él nunca habló de Cristo, habló de Cristo, pero no de Cristo, ¿no? Dice que los padres de la iglesia subsiguientes avalaron y utilizaron las cartas de Pablo de forma sostenida. Aquí está el señor muy importante, Ireneo de León. A final del siglo II, y a propósito, es en el año 180 aproximadamente, y a propósito de la sucesión apostólica de las distintas iglesias, señaló a Pablo junto a Pedro como base de la iglesia romana contra los extremismos, tanto de los judeocristianos, insisto, no había
cristianos, pero bueno, me veo obligado por la misma historia teológica a mencionar estas palabras: judeocristianos, antipaulinos como de Marción y de los gnósticos. El propio Irineo expuso su postura según la cual existía consonancia entre los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas y las escrituras hebreas. Muy interesante todo esto, más que, insisto, que está muy, muy amplio, ¿no? La redención, o sea, él buscaba mucho lo que era pero ¿qué es redención? ¿Qué significa redención? ¿Sí? Es el redentor, Jesús es el redentor, o el Cristo es un redentor. Vamos a verlo. Dice, la teología de la redención fue uno de los principales asuntos abordados por Pablo. Pablo enseñó que los cristianos fueron redimidos de la ley del pecado por la muerte de Jesús y su resurrección. Esto no es cierto. Eso no es cierto porque nunca escribió Pablo que Jesús había muerto y había resucitado. Él nunca lo escribió. Es más, ni conoció a Jesús. Pero Lucas sí, su discípulo. Pero eso ya fue después. Y no sabemos por qué. Bueno, lo dice, ¿no? Y dice aquí, su muerte fue una expiación y por la sangre de Cristo se estableció la paz entre Dios y el hombre. Por el bautismo, un cristiano toma su parte en la muerte de Jesús y en su victoria sobre la muerte, recibiendo gratuitamente una renovada condición de hijo de Dios. Bueno, esto es Vaticano, sin duda, es un Vaticano, vamos a decir, inobjetable, ¿no? Pero bueno, yo lo puse porque hay que leerlo, hermano. No podemos tampoco sesgar ciertas cosas, hay que enfrentarlas, como se dice, ¿no? Bueno, aquí el papel de las mujeres lo voy a dar por hecho en el sentido que pues, tenían prohibido entrar a sinagogas, inclusive instruir, también tenían prohibido, etc. Bien, aquí está lo que se llama el legado de Pablo, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Miren, Pablo históricamente, esto es importantísimo, hermanos, históricamente es lo único que se le atribuye a Pablo. Primera epístola de las tesalonicenses, epístola a los filipenses, primera epístola a los corintios, segunda epístola a los corintios, epístola a los gálatas, epístola a Filemón y epístola a los romanos. Esos son de Pablo, porque existen históricamente, se le han hecho todas las pruebas, no hay duda, son de él. Pero otras cosas de Pablo que dice el Vaticano, que están más adelante, que son estas, caligráficamente no son de Pablo. Insisto, caligráficamente no son de Pablo. Ahora, que Pablo las dictó, pues puede ser. O si Pablo se las dictó o alguien vio a Pablo lo que hacía, lo escribió y luego a estos escritores, también es posible. O la otra es inventado. No generar ahorita situaciones falsas, epigráficamente no son de Pablo. Eso sí, y lo dice el Vaticano, no yo, ¿verdad? Por eso le llaman escritos canónicos, ¿no? Y le llaman aquí, mira, aquí abajito, pseudoepigráficos o de teuropaulinos. Bueno, se supone que son se supone que son de Saulo de Tarso, pero caligráficamente no son de él. No estamos quitando créditos, va de nuevo, no se malinterprete, ¿no? No estamos quitando créditos, pero hay que decir cosas, ¿no? Pero el contenido es muy hermoso, que quede claro, ¿no? Aquí la teología paulina, pues, creo que sí la conocemos, la he dicho, básicamente la he dicho muchas veces, y vemos autores, escritores que hacen sus defensas, unas pro-vaticanas, otras eclécticas. Por cierto, miren, este Saulo de Tarso, este es cierto, este existe ahorita, es una pintura original de Saulo de Tarso en el año 380, como lo pintaron, o sea, hablando de la memoria de boca a oído, no, posiblemente unas 5 o 6 generaciones, entonces lo pintan de esta manera. Pero igual, puede que ayude para algunos, otros no. Entonces, ya ahí terminamos la parte de Pablo, que dejó las bases de un cambio interpretativo de la religión judía. Eso, hermanos, por favor, sé que soy muy insistente, pero nunca quiso generar una religión. Nunca habló de un Cristo, nada de eso, ¿no? Inclusive la organización y todo lo demás lo hicieron otros personajes muy posteriores a Pablo. Esto sí, usaron este cambio, este nuevo modelo interpretativo, lo usaron. Ahí está Irineo de León, que ya lo vimos,
Esto es el gnosticismo, lo vamos a ver hoy, ¿no? Y otros autores, Valentín, por ejemplo, también en el año 300, pues usaron estos cambios, no era confusión, pero esta forma interpretativa, y como estaban en contra de los judíos, pues lógicamente empezaron a enseñar este nuevo modelo interpretativo, hasta que a alguien se le ocurrió, que lo vamos a ver históricamente, que dice, oye, pues ya no hablemos de un Cristo, de un ungido, ahora vamos a hablar de un Cristo. Ahora ya personalizaron al Cristo, pero para no cambiarle, no generarle un nombre, vamos a llamarle griego, judío, romano, macedonio, lo que sea, pues es muy fácil. Al Cristo le pusieron Cristo. Y esa es la historia, ¿sí? Pero vamos a ver, estas personas, bueno, es decir, estos grupos del gnosticismo, sin duda, esto sí es histórico también, sin duda, son una base primordial de este cambio en la cual Saulo de Tarso aprovechó para darle fuerza a su nueva forma interpretativa de la religión judía. Estos señores, bueno, estos grupos posiblemente eran judíos, eso sí, judíos de cepa, posiblemente 200 años, 220 años antes de Jesús, pero desaparecieron después de Jesús con el 80, 90, para otros 120. Tuvieron que desaparecer porque también las luchas, los problemas que había eran muy cruentos, ¿no? Pero, aquí viene lo importante, pero estos señores, como dice aquí, la cosmogonía gnóstica generalmente presenta una distinción entre un Dios supremo y oculto y una deidad menor y malévola, en ocasiones asociada con Yahvé en el Antiguo Testamento. ¿Quién es responsable de crear el universo material? ¿De dónde creen que sacaron esto? Es el Pimandro, sin duda. El Pimandro habla de esto precisamente, y ahorita lo podemos ver escrito en jeroglíficos. Está escrito ahorita en el Egipto subterráneo, está en jeroglíficos, esto que estamos diciendo. O sea, no estoy diciendo que son copiones, no. Simplemente que estos gnósticos continuaban con este tipo de información. Pero haciendo un paréntesis que para mí tiene mucha importancia, en la dinastía 17, que coincide en el año 1600, 1700 antes de Jesús, antes de Moisés, por cierto, Egipto, había un Egipto subterráneo con cámaras, pasajes, muchas cosas bonitas que hoy ya está abierto, una buena parte, pero se cerró en la dinastía con Akenatón, se cierra el Egipto y algo sucedió históricamente que se perdió el Egipto subterráneo, ya nadie lo refería. Ya en las dinastías 18, 19, 20, etcétera, menos Cleopatra, los Ptolomeos, estoy hablando de Filipo II o bien de Alejandro el Grande, macedonios, todos ellos, ni idea de que había un Egipto subterráneo, ni idea, ¿no? Pero curiosamente había iniciaciones muy buenas. O sea, estaba Herodotes, Pitágoras, hasta Platón, ¿no? Etcétera. Muchas personas iban ahí. Y todos los que iban a la escuela de Alejandría también se iniciaban, bueno, no todos, perdón, pero algunos filósofos que iban ahí a la escuela de Alejandría se iniciaban ahí en Egipto. Hagan de cuenta que era el laboratorio, pero no en el subterráneo. Bueno, no hay historia, el amor que sí, ¿verdad? Pero no hay historia. Era en el Egipto superficial. Pero funcionaban las iniciaciones porque traían buena información. Como esto que estamos leyendo ahorita, los gnósticos, ¿de dónde sacaron esta información? Pues alguien se las dio. Filón de Alejandría la tenía, y él llegó en el año, insisto, 30, 40 después de Jesús, a Jerusalén, ¿no? Dice aquí, según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, o sea, del Cristo, del ungido, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo, fíjense, conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. ¿Verdad que está pesadito? Pero está bien, o sea, hay que enfrentarlo con calma, ¿no? Nada de denostaciones o burlas, no, muy respetuosos tenemos que ser en estos análisis, ¿no? Pero ¿dónde está entonces el secreto de la salvación? Como dice aquí más adelante, el ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Díganme quién enseña eso. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Eso es de los gnósticos, ¿eh? El gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Bueno, pero ¿qué es el gnosticismo?
porque no hay libros, ¿eh? Hay historia que existieron, que eran nómadas, que eran ermitaños, que no se mezclaban, hay una historia X, pero no, la filosofía no está de una manera expuesta a la humanidad. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Dicen los historiadores, pues hay que aceptarlo, ¿no? Es una creencia dualista, el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, y aquí viene demonio, por cierto, está en griego demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. Bueno, esto es lo que escriben los historiadores del gnosticismo, los que han logrado rescatar información gnóstica, y pues estos historiadores nos mandan este tipo de información. Pero vamos, no hay suficiente información. La etimología de gnosis pues, es conocimiento, ¿sí? Entonces el conocimiento es conocer los cimientos, las bases de la creación, cosa muy difícil. Pero hoy, gracias a que ya el Egipto está expuesto, el Egipto subterráneo, hoy está expuesto en gran parte, hoy ya podemos leer muchas cosas en el jeroglífico antiguo de hace 5.000 años y ya vemos que efectivamente el conocimiento es la base de la experiencia y la percepción personal y también extrasensorial. Entonces, este contexto de los gnósticos nos ayuda mucho porque ahí sí también iban a iniciarse con los gnósticos. Plotino es uno de ellos, por cierto. Y sí, los visitaban, convivían con ellos. Dice que Platón también fueron con ellos. Puede ser, ¿eh? Pero lo importante es de que eran visitados y se aprendía de ellos también. Egipto también se iban a iniciarse, pero un Egipto ya un poco ya corrompido, porque los macedonios ya tenían a los Ptolomeos de faraones y pues se abusaba mucho de ellos, ¿no? Hasta que llegan los romanos y sacan a los macedonios. Y de ahí en adelante, ahora sí, ¿cómo se dice? La perdición de Egipto es, bueno, fue desde de la dinastía 16-17, desde Akenatón, esa fue la perdición, pero con los romanos más, porque convirtieron Egipto, después vienen los árabes, todo está prácticamente perdido. Hoy conocemos un Egipto subterráneo, pero para interpretarlo sí cuesta algo de trabajo, pero bueno, se puede, ¿no? Entonces el término gnosticismo no aparece en fuentes antiguas y fue acuñado por primera vez en el siglo XVII por Henry Moore en un comentario sobre las 7 cartas del libro del Apocalipsis. Ahí es donde nosotros nos mandan mentiritas piadosas, ¿verdad? Que los gnósticos, que son aquellas personas, etc. No existía ni el nombre, me refiero para esas personas. Nosotros cuando hacemos una referencia tenemos que hablar de gnósticos y gnosticismo, pero esos no existían con este nombre. Aquí están los orígenes de los gnósticos, son judío-cristianos, ¿no es cierto? Eran judíos nada más, pero con un crestos, o sea, con una interpretación de un devenir mesiánico diferente al momento que era el judío, ¿no? Gracias a los textos de Nag Hammadi y a todo lo que está sucediendo, poco a poco nosotros estamos dando cuenta de que la historia es de otra manera, ¿eh? Pero en fin, vean lo que está aquí en rojo. Alejandría fue de una importancia central para el nacimiento del gnosticismo. La iglesia cristiana, es decir, la congregación, porque iglesia es congregación, igual, es otra de las confusiones que hay. Eclesia es iglesia, sí, pero eclesia en latín es congregación. Después se convierte en iglesia. Era de origen judío-cristiano, ¿vale? Nuevos, esto no existe. Pero atraía también a miembros griegos y varias corrientes de pensamiento estaban disponibles, como el apocaliptismo judaico, la especulación sobre la sabiduría divina, la filosofía griega y las religiones mistéricas helenísticas, que también es otro rollo que es muy complicadito. Bueno, entonces ya entramos las influencias neoplatónicas, persas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy largo, ¿no? Pero vale la pena continuar. Entonces, terminamos, mis hermanos. Para la próxima vamos a hablar, ya hablamos de Gilel, ya hablamos de Gabriel, Filón de Alejandría ya hablamos también. Esta persona muy importante, hermanos, Filón de Alejandría. Dice,
que nació alrededor del año 20, ¿verdad? En Alejandría, ¿no? Y luego ya se fue en el año 45, fue cuando murió allá, pero estuvo presente en este cambio tan importante, ¿verdad? De Saulo de Tarso que fue practicado hoy. Vale la pena, ya lo dijimos la vez pasada, ¿eh? Pero tenemos que irnos ya algo más allá del año 100 para avanzar en la historia y ver los componentes de cómo fue construido este nuevo modelo religioso que todavía no lo podemos bautizar, ¿no? Todavía no podemos. Podríamos, esto ya lo dijimos, pero aquí si lo leyéramos, realmente es muy cerca al Pimán, ¿no? Vamos a empezar en la próxima sesión con Valentín el Gnóstico, que fue otro de los grandes cooperadores, llegó en el año 140, ya estaba el plato servido, era de Alejandría, y llevaba una información muy interesante. Por eso se lo dejamos en la próxima videoconferencia, ¿sí? Pues terminamos por la noche de hoy